Estamos en el año del perdón y la reconciliación. Y el perdón y la reconciliación nos llevan a la humillación. Le hablaba yo a mi Señor, le clamaba a Dios sobre qué tema quería Él que hablara y buscaba su presencia. Porque hay testimonios muy lindos en la palabra de Dios, de grandes hombres y de personas que se han humillado ante Dios y han visto la gloria de Dios. Y es la palabra que me daba. 4 veces que le clamé me decía, habla de la humillación de mi hijo, de Jesús. Me daba, era la palabra donde en la Biblia, la palabra, el manual de nosotros, se habla de toda la humillación porque pasó Jesús. Él me daba la palabra que hablara de la humillación de su hijo, de Jesús. Y es aquí donde me dio todos estos puntos sobre los cuales voy a hablar. Entonces, veíamos que en la segunda de Crónicas 7:13 dice, si yo cerrar, por favor, Johan, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare la pestilencia a mi pueblo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando estamos bajo la mano de Dios corrigiendo. Cuando Dios está corrigiéndonos como hijos, porque todos sabemos del amor tan grande de Dios. Cuando Dios no me da la dicha y la oportunidad de salir a evangelizar, yo lo primero que le pregunto a la gente es, y les pregunto hoy a ustedes, todos tenemos hijos. ¿Ustedes serían capaces de enviar un hijo a morir por un montón de locos que se matan, que se roban y se asesinan? Y más, cuando ustedes, ese es el hijo privilegiado, ¿serían capaces de enviarlo a morir? Yo creo que más de uno diría que no, o lo dudaría. Usted mira cuán grande es el amor de Dios, que nos entrega a su Hijo unigénito, para que nosotros no nos perdamos, para que Él venga y nos rescate, porque la obra se había perdido, estaba perdida la obra. Entonces, cuando Dios ve la necesidad de tratar con nosotros, cuando ve la necesidad de reprendernos como hijos, vienen estos detalles, que Él cierra los cielos para que no haya lluvia y manda que el devorador, deja que el espíritu devorador, el espíritu de Mamón tome tus finanzas y se aprieta tu situación económica. Y dice que, en otra palabra, dice que la tierra se vuelve dura, para los cielos se vuelven de bronce y la tierra de hierro. Y es por eso que muchos de nosotros, antes de llegar aquí, pasamos por un desierto muy grande, nosotros aprendimos a llamarlo desierto, y pasamos por situaciones muy duras económicas. ¿Cuántos de nosotros no llegamos aquí por un milagro? Y Él nos lo hizo, mostrándonos su poder y su gloria. Entonces, ahí es donde viene esta palabra. Y viene también la otra palabra, la promesa, palabra con promesa de Dios, que está en el versículo 14 y dice, si se humillare mi pueblo, ese de si humillare mi pueblo, tómalo, cada uno de nosotros, tomémoslo para nosotros, sobre el cual mi nombre es invocado, porque todos, ¿quién no invoca el nombre de Dios? Todos, hasta cuando estábamos en el mundo lo invocábamos. Pero ¿qué pasaba? No estábamos con Él porque nuestro corazón no estaba. No estábamos con Él porque hacíamos lo que desagradaba a Él. Y ahora, si verdaderamente estamos con Él, debemos estar luchando por agradarlo a Él, por hacer lo que a Él le agrada. Entonces, mira, dice, y oraren. Todos estamos en la necesidad de orar. A tal punto que cada que necesitamos algo, vamos a humillarnos a buscar la presencia de Dios. Por eso es necesario humillarnos. Y dice, y buscar en mi rostro, buscando la presencia de Dios, buscando el beneficio, buscando todo. Porque mira, el tesoro más grande que puedes tener es la presencia de Dios en tu vida. Es el tesoro más grande que puede recibir un ser humano. Porque él puede darte el dinero, puedes tener todo el dinero que tengas y que quieras tener. Pero si Dios no está contigo, estás muerto, estás vacío. Porque mira, yo recuerdo la palabra y nunca se me va a olvidar de Romanos 6:23. Que dice, porque la paga del pecado es muerte. Yo estaba muerto. Ustedes, hermanos, estaban muertos por el pecado. Pero Él te trajo,
te rescató y te dio la vida espiritual y la vida eterna. Entonces mira qué lindo es, porque ahí es donde nos dice, nos da la oportunidad de ¿qué? De convertirnos de nuestros malos caminos, para que pueda Él oírnos. Porque mira, el pecado es tan grande que nos cubre y ni siquiera nos puede ver por el pecado. Y ahí es donde viene la palabra y dice, y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Cuando una persona ya se ha entregado a Cristo, por eso prospera. Por eso mucha gente del mundo dice, cristianos ladrones. No, yo también lo decía, yo también fui del mundo, hermano. Pero mentiras, que es que Dios nos prospera, ¿por qué? Porque estamos alabándolo, estamos buscándolo, entonces Él bendice. Qué padre, como dice la palabra, si un hijo le pide algo y ese hijo es obediente, es respetuoso con él, no le va a brindar lo que él le pide. Entonces mira qué tremendo, nos da promesa de que cuando nos humillamos a Él, Él escucha y escucha nuestros ruegos y nos bendice y nos protege. Y aquí es donde empieza ya la palabra de hoy, que la vamos a titular Las humillaciones de Jesús. Y también yo quiero que le diga al que está a su lado, hermano, ya no tenemos más disculpas para no trabajarle a Dios y servirle como Él nos manda a trabajar. Ya no vamos a ser más mediocres, ya vamos a darle lo mejor a Él porque se lo merece. En el nombre de Jesús. Mira, empezamos esta palabra la empezamos en Mateo 4. Mateo 4 del 1 al 3. Por favor. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Seguimos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Seguimos el último. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira qué tremendo. Mira cómo en esta palabra vemos, si Cristo vino a rescatar la obra que éramos nosotros, a morir por nosotros, ¿por qué tenía que ser tentado por Satanás? Mira qué humillación para nuestro Padre. Siendo que venía a darlo todo por nosotros y el enemigo tenía que probarlo. ¿Por qué? Pero ¿sabes por qué? Porque como Él se bajó de todo privilegio de ser el Hijo de Dios, de ser divino y entró en la carne, quería dejarnos la enseñanza de que aún siendo hombre se podía, que si Él pudo, porque Él estuvo en la carne como nosotros y sintió todo lo que Él vivió, nosotros también podemos, porque mira que Él nos hace más que vencedores. Mira qué tremendo es como nos da la oportunidad mostrarnos que nosotros aún siendo hombres podemos ser como Jesús y que Él es nuestro modelo a seguir, porque en todo siempre vamos a encontrar que Él es un ejemplo de vida, es el ejemplo que tú debes de vivir para poder agradar a Dios, para poder que veas la gloria de Dios. También dice que no solamente pasa las tentaciones del enemigo, sino también todas las pruebas. Con la ayuda de ¿qué? Clamando a Dios, Jesús en todo momento pasó por humillaciones muy grandes. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver si Jesús, para darnos lo que disfrutamos hoy acá, un templo, un pastor, una familia, una congregación, un restaurar las familias de la tierra, tuvo que pasar por todo esto, ¿por qué no yo le trabajo con más ganas, con más amor, con más berriondera? Porque mire que muchos de nosotros todavía la pereza no nos deja levantar a hacer un devocional. Y vamos a ver en la palabra cómo el mismo Jesús madrugaba a hacer un devocional, a buscar la presencia del Padre. Y si Jesús lo hacía, ¿por qué no lo hago yo? Dígame, ¿qué más tenemos nosotros que Él? Si nosotros no somos nada. Y Él lo hacía. Mire qué tremendo es. Mire cómo la palabra nos está confrontando a qué. Dios quiere es confrontarnos. A que no sigamos alimentando la pereza, a que no sigamos siendo mediocres, a que lo entreguemos todo a Él porque Él lo dio todo por ti y por mí. Porque Él no escatimó ni su vida, no escatimó nada, nada. Y vamos a ver por qué. Pero nosotros sí escatimamos y queremos estar bendecidos y pidiendo bendiciones cuando no nos las merecemos. Mire qué tremendo. Mire porque Él quería
que se diera esta palabra, porque Él quiere que tú y yo nos sacudamos, que no sigamos siendo más unos sentados ahí, llenando sillas, que nos sacudamos a trabajar verdaderamente, que hagamos la obra del Padre afuera. La gente está muriendo, se están perdiendo, se están pudriendo, las almas se están acabando afuera, y nosotros aquí sentados discutiendo de palabra entre nosotros mismos. Y de pronto, hasta no entendiendo el mensaje de Dios. Vamos a la palabra. En Juan 1, mire qué tremenda esta palabra. Juan 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Mire qué tremendo. Mire, aquí vamos a ver, vea, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto se los dejo para que lo estudien en su casa. Es del 1 al 14. Y se van a dar cuenta de todos los privilegios que se bajó Jesús para venir a hacer lo que hizo por nosotros. Tremendo. Imagínense, era el verbo de Dios, vivía con Dios, es el Hijo de Dios, estaba disfrutando del privilegio de ser el Hijo de Dios y ser Dios. Y se vino aquí, a una tierra inmunda, a una inmundicia, se hizo hombre a sufrir para que sus hijos no se perdieran. Mire, inclusive en esta palabra, en el 12, dice que nos dio la potestad y el privilegio de ser hijos de Dios, coherederos con Él. ¿Por qué? Porque Él vino y pagó el precio por ti, por mí. Porque Él vino a arreglar lo que nosotros habíamos dañado. Porque Él vino a arreglar lo que nosotros estábamos deteriorando. Y lo que no existía ya, la relación con Dios. Ya estábamos tan mal que ya había enemistad entre Dios y el hombre. Entonces mira qué tremendo es todo el proceso. Ahora, mira, ¿no crees que es una humillación muy grande? Si tú estás viviendo en un palacio, un ejemplo, aunque no viene muy similar al de Jesús, pero tú viviendo en un palacio donde todo te abunda, para bajar a vivir en medio de un montón de borrachos, pendencieros, ladrones que no tienen nada, que no te brindan nada y que hasta de pronto te puedes ver pasando necesidades tremendas. Porque mira el punto que alguien le dice que dónde vivía, y dice el Hijo del Hombre, las zorras tienen madriguera y tienen donde dormir, y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Mira, y era el rey, y era hijo del rey. Mira qué tremendo. Él se despoja de todos sus privilegios, de todos sus favores, para que tú y yo tengamos lo que tenemos hoy. Para que disfrutemos de todo lo que podemos disfrutar de Él. Mira, y nosotros aquí, discutiendo y con pereza para hacer un favor para Cristo. Y nosotros aquí con pereza para salir a buscar las almas, salir a hablar. Y nosotros con pereza a disponer nuestro corazón para que Él nos use y salir a divulgar la palabra de Dios. No, a veces nos da hasta pereza de ir a un hospital a orar por una persona. O muchas veces, lo peor, nos da vergüenza que se den cuenta que somos cristianos. Donde hay gente mundana que ataca al cristiano, nosotros nos callamos cuando debíamos abrir la boca. Porque Cristo no cerró la boca ante nadie y nos defendió ante todo. Él de la única forma que se calló era cuando había la oportunidad de demostrar el privilegio de quién era Él, se callaba porque nos enseñaba la humildad. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces mira qué tremendo. De todo ese estado maravilloso que Él estaba, se bajó para venir aquí, para que tú y yo disfrutáramos lo que hoy podemos disfrutar de Él. Ahora vamos a la palabra en Marcos 1:35. Y aquí es donde empieza a tallarnos la palabra. Marcos 1:35. Mira que no lo inventó yo, lo dice la palabra. Levantándose muy de mañana, está hablando aún de Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y lloraba. ¿Hacía devocional o no hacía devocional Jesús? Y a nosotros nos dicen, venga a hacer el devocional. No, no tengo pasaje. No, no puedo. No, de pronto me atracan, de pronto me roban. Mire qué tremendo. Y si Él lo hacía, que vuelvo y pregunto, ¿quién me creo yo para no venir a hacer el devocional a la iglesia si Jesús lo hacía? ¿Y qué hacía Jesús?
rescatarnos, sacándonos del estado lastimero en que estábamos. Y venía y lo daba todo y aún así hacía el devocional. Mira qué tremendo. Y eso no es nada. Ofrecemos el devocional porque la iglesia nos está educando como hijos de esta iglesia, de este templo. Y de esta iglesia porque es de Cristo y de este templo porque es de Dios. Para que leamos la Biblia en un año y le ofrezco el devocional a más de una persona y me dice, no, yo no lo estoy haciendo. Mira qué tremendo. Mira, ¿por qué no lo haces? O no, yo estoy haciendo otro. ¿Por qué si debemos estar en obediencia? No es la comunidad. No creemos que es necesario que seamos obedientes, porque ¿quién puso ese estudiar la Biblia aquí nosotros como congregación de Torreón Fuerte que somos? ¿Quién lo puso? Dios. Eso no se lo inventó el pastor, ni se lo inventó Néctor, ni Johan, no, eso es Dios. Dios es el que está dando las pautas para que su pueblo sea levantado por Él, para que nosotros podamos ser levantados y veamos la gloria de Él. Él es tan grande y tan bueno con nosotros que cada día nos enseña cosas nuevas para sacudirnos, para que podamos merecerlo a Él, porque es que ni lo merecemos. Mire, recordemos, hermanos, seamos sinceros, por la misericordia de Dios estamos vivos y estamos aquí. No somos nada, hermano, nada. Solo Él lo hace todo. Porque estoy parado aquí, porque Él quiso y me subió aquí. Pero yo no soy nada, hermanos. Es la gloria de Él, es la misericordia de Él, es la bondad de Él y la oportunidad de ¿qué? De un privilegio hermoso que aún yo no merezco, pero Él lo da. ¿Y lo da para qué? Para hablarles a ustedes de lo que les está hablando y a mí, porque a mí es el primero que me habla esta palabra, hermano. Dice Marcos 6 del 1 al 6, por favor. Salió de allí y vino a su tierra, oiga qué palabra. Y le seguían sus discípulos, 2. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que les da y estos milagros que por sus manos son hechos? Vamos con el otro. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mire qué tremendo. Siga. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Vamos al otro. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Imagine qué tremendo. Mire, sus propios hermanos, oiga, sus propios hermanos no creían en él. Humillación. Su propio pueblo, que lo vio crecer, que lo vio desarrollarse como ser humano, no creían en él. Mire, y él iba a morir por ellos. Mire qué tremendo es. Entonces hay humillación o no hay humillación en Jesús. Y nosotros disfrutando de todos los privilegios de él y no haciendo nada. Sentados ahí escuchando palabra, engordándonos con la palabra. Y lo más tremendo es que dice que cuando nosotros no vivimos la palabra, ¿estamos qué? Estamos dudando de la palabra de Jesús. Estamos siendo incrédulos también. Porque ¿qué pasa? Tú escuchas la palabra, te dan los testimonios de Jesús, pero la vives, no la vives. Bueno, entonces eres el primer incrédulo. Eres el primero que estás diciéndole a Jesús que es mentiroso, porque no estás creyendo en los milagros que está haciendo en tu vida. Aún en tu vida hace el milagro de rescatarte y tú no crees en él, porque no estás cumpliendo la palabra de él. No estás haciendo nada por agradarlo a él, no te estás humillando. Y él se humillaba por ti y por mí. Y lo más tremendo todavía, sigue intercediendo por nosotros ante el Padre, que es lo más tremendo. Es lo más tremendo. ¿O usted cree que por qué se dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos? Por eso, porque esa es la humillación más linda hacia el Padre. Que nosotros renunciemos a la vida que llevamos, que sintamos ese arrepentimiento de lo que hemos sido y lo que somos y nos humillemos ante Él reconociendo que lo necesitamos y que es nuestro Dios y buscando el perdón de Él para que verdaderamente podamos exaltar su nombre.
Entonces, miren qué tremendo, porque si ni siquiera en su tierra ni en su casa creían en él. Dice, vamos a la palabra en Mateo 3, 13 al 17, pero no la leamos. En Mateo 3, 3, 13, perdón. Eso. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Todos recordamos esta palabra. Y es tremendo, Jesús se le agacha y inclina la cabeza y le dice, ¿cómo tú vienes a mí si debo ir yo a ti? Porque él ya le había hablado al pueblo de que había alguien que venía más grande, que él bautizaba en agua y que se arrepintieran, pero que venía uno al cual él no merecía desatarle las sandalias, el cual bautizaría con fuego. Y cuando ve a Jesús le dice, ¿cómo tú vienes a mí a que te bautices si antes debe ser que yo te bautice a ti? Mire qué lindo es la humildad de Jesús, porque la humildad tiene que ver con la humillación. Y mire cómo le dice, no, agacha la cabeza y que se haga como debe ser. Él siendo mayor que Juan, permite que Juan lo bautice. ¿Cuántas veces nosotros nos habla una persona que apenas llegó a la iglesia o hace poquito y nos llenamos de soberbia, de vanidad y orgullo y no lo volteamos a mirar siquiera y nos puede estar hablando Dios a través de él? Mire qué ejemplo tan lindo, qué testimonio tan hermoso nos da Jesús. ¿A qué nos lleva esto? A que nos humillemos y entendamos que nunca somos nada y que no vamos a hacer nada. Podemos llevar 20 años en la palabra, puede Dios estar haciendo milagros a través de nosotros y no somos nada porque todo es la gloria de Él. Y que no se nos olvide nunca de dónde nos sacó el Padre, de dónde nos rescató, de dónde vinimos. Porque ahí empezamos a entender y a humillarnos ante Él, para que verdaderamente se dé el perdón, la reconciliación y ver la gloria de Dios y podamos ser esos utensilios de Él. Entonces mira qué importante es como aún en el bautismo, Él se baja del estado, del estatus de Él, como hablamos vulgarmente. Ahora viene otro más grande, en Lucas 22, del 1 al 6. Lucas 22, por favor. Dice, estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban matarle porque temían al pueblo. Sigamos. Y entró Satanás en Judas, por nombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Sigamos. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se les entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Por qué tenía miedo al pueblo? Porque Jesús había tocado el corazón del pueblo, por los milagros y por la forma como les hablaba, porque por algo hablaba él y era el único, como decía Pedro, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Mira qué tremendo. Pero mira qué horrible, mira la humillación tan grande porque le toca pasar a Jesús ahí. Su discípulo amado se va y lo traiciona y lo vende. ¿Y todo por qué? Porque dejó una puerta abierta y dejó entrar a Satanás en su vida. ¿Cuántas veces nosotros dejamos puertas abiertas y traicionamos a Jesús? ¿Cómo se traiciona a Jesús? Pecando, no haciendo lo que Él te manda, no haciendo lo que agrada a Él. Si tú estás recibiendo una palabra, recibes una palabra y no te arrepientes y en el diario vivir por la noche no vas y te humillas ante Él, te arrodillas y le pides perdón y le muestras tus pecados, ¿qué estás haciendo? Estás traicionando a Jesús. Estás pisoteando la sangre que Él derramó por ti y por mí. Le estás diciendo mentiroso. Mira qué tremendo. Mira por qué la necesidad de que nos acudamos como pueblo de Dios, para que seamos verdaderamente el pueblo de Dios que Él quiere que seamos, para que verdaderamente vivamos la palabra como Él quiere que la vivamos, para que verdaderamente demos los frutos que Él quiere, porque vuelvo y le repito, Él no quiere a nadie sentado ahí haciendo nada. Él quiere que todos nos movamos, que todos como iglesia nos unamos y salgamos y movidos. Mire, si los espíritus inmundos y los demonios se unen, ¿por qué los hijos de Dios no nos podemos unir? Pregunto. ¿Sabe por qué? Por la pereza de nosotros, por la falta de fe, por la falta de más amor por aquel que lo dio todo por nosotros.
Entonces mire cómo su discípulo amado se prestó y se comprometió en el complot que había para matarlo, para callarlo, para matarlo y para no dejar que siguiera su obra. ¿Por qué? Porque tenían envidia, temor, miedo y rabia por las obras que él hacía, porque ellos no la podían hacer. Pero Cristo fue tan maravilloso que todo lo cumplió a cabalidad. Mire, por ejemplo, cuando él le agacha la cabeza a Juan y se deja bautizar de Juan, se cumplió la palabra de Isaías, donde decía, perdón, es la palabra de Lucas 16:16, que decía, hasta Juan el Bautista eran los profetas, la ley y los profetas, míralo ahí, eran la ley y los profetas, porque desde ahí en adelante, ¿qué iba a hacer Jesús con la humillación que llevó, con todo el proceso que vivió? Nos iba a dar ¿qué? La fe, íbamos a aprender a vivir por fe, nos iba a llevar a un estado nuevo, mejor dicho, nos iba a levantar a la humanidad a un nivel nuevo de espiritualidad, donde ya no se iba a vivir por una ley que todo el mundo la había ridiculizado y ya no quería más seguir con esa ley, sino que nos iba a llevar a un estado superior de espiritualidad donde todo se iba a hacer por fe. Iba a ser maravilloso, más maravilloso. ¿Por qué? Porque a través de la fe, por Jesús, usted y yo, si nos humillamos ante Él, no solamente vamos a recibir los beneficios de Él, sino que vamos a levantar el nombre de Dios. Se van a hacer milagros y favores, y aún más grandes que los que hizo Él. Mira qué privilegio tan lindo por la humillación de Jesús. Todo porque Él se humilló por nosotros. Y vuelvo y les digo, ¿a qué nos lleva esta palabra? A que reflexionemos y que nuestro corazón, para que sacudamos más, para que nos movamos más fuerte, para que le trabajemos con más esmero. Porque yo recuerdo una palabra y no se me olvida casi, no se me olvida, donde dice que cuando usted hace lo que le mandaron a hacer, apenas es un siervo mediocre, somos mediocres. Porque cuando hacemos más de lo que nos manda a hacer, es cuando realmente glorificamos el nombre de Dios, es cuando le mostramos a Él el amor verdaderamente. No cuando nos dicen, por ejemplo, si me dicen barra, no, yo barro, trapeo y acomodo las sillas, porque en el nombre de Jesús yo quiero agradar a Jesús. Eso es no ser mediocre. Pero ser mediocre es limitarme a hacer lo que me mandan, no más. No más, de ahí no me debo morir porque me canso, me agoto mucho, qué pereza, no. Imagínense qué tremendo. ¿Cuántos aquí, cuántos de nosotros somos desesperados porque termine la prédica para salir corriendo para la casa para ver telenovelas? Ay, Dios. ¿Usted cree que eso se agrada a Dios después de usted haber recibido la palabra, después de haberse puesto a cuentas con Él aquí, después de haber llorado y haberle pedido perdón y enseguida hice a una cosa mundana? O aún seguimos siendo mundanos y pensando como mundanos y viviendo como mundanos y haciendo cosas que no lo agradan a Él. Por ejemplo, lo que hablábamos, el devocional ni lo hacen, muchos ni lo hacen. Y si lo hacen, se quedan dormidos porque lo hacen sobre la cama. No tienen ni siquiera la voluntad de levantarse de la cama e ir a otro cuarto donde no haya cama, a la sala, o donde sea, pero que no tengas que recostarte en la cama, pero que verdaderamente lo hagas. Nos dicen, busque la presencia de Dios a las 3 de la mañana. Está loco que voy a dejar de dormir. Mire, un compañero aquí hablaba una vez que nos dominaba el espíritu de Sabanás, y es verdad. Ese es el espíritu de la pereza, no nos deja soltar las cobijas y las sábanas para no buscar la presencia de Dios. Pero ¿quién es el que hace eso? El enemigo. Y no te deja levantar y te saca un montón de pretextos. ¿Cuántas veces hasta nos hace sentir enfermos para que no busquemos la presencia de Dios? Pero ¿qué? Tenemos que sacrificarnos, humillarnos ante Él verdaderamente para que podamos ver y experimentar. ¿Cuántas personas aquí no les gusta cuando otra persona dice, Dios me habló, Dios me dijo? ¿Pero por qué no les gusta? Porque no oyen la voz de Dios. ¿Por qué no oyen la voz de Dios? Por la pereza. Porque no se dedican a buscar la presencia. Pueden leer mucha palabra, pero no buscan la presencia. No quieren sacudirse, no quieren sacudir esa pereza, no quieren sacudir todo aquello que no me deja levantar.
Dios hace una obra muy linda en nosotros, pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que poner nuestra parte. ¿Cuál es tu parte hoy? Tu parte hoy es: no puedo venir a la iglesia a hacer el devocional. En la iglesia a las 5, yo lo hago a las 2 de la madrugada. Y mira que no tienes disculpa, porque si le clamas a Él por la noche y le dices: Señor, ayúdame, despiértame a las 2 de la madrugada para hacer el devocional y buscar tu presencia, Él te despierta, porque a mí me despierta. A la 1, 1:30, a la hora que le diga, me despierta para que busque la presencia de Él. Y si tú a esa hora le clamas, te arrodillas ante Él y le pides, Él te responde y oyes la voz de Él, porque te estás sacrificando y te estás humillando ante tu Dios, ante tu única verdad, ante la única realidad que tenemos. Porque tú te mueres, yo me muero, ¿y qué te llevas? El carro, la casa, la beca. No te llevas nada, pero Él sí está ahí para darte la mano. Así como te la dio y me la dio a mí cuando estábamos en el mundo perdidos, tragando pantano. Mira qué hermoso es Dios. Y si nosotros seguimos estudiando, por toda parte donde estudiamos encontramos la negación de Pedro, imagínense. Su discípulo amado, Pedro, uno de sus discípulos amados, y lo negó, y todavía le advirtió y le dijo: Pedro, hoy no habrá cantado el gallo y yo me habrás negado 3 veces. Y aún le dijo: Pedro, el diablo te pidió para zarandearte, pero yo le he orado al Padre para que no resbalaras. Y resbaló, porque lo negó. Y dice la palabra que en la última vez que lo negó se agarró a decir cosas no muy buenas, negando a Jesús. ¿Cuántas veces negamos nosotros a Jesús también? ¿Cuántas veces lo negamos? ¿Por falta de qué? De integridad. O por propias conveniencias propias de nosotros, porque nos da temor en un trabajo de que se den cuenta que soy cristiano, de que hable y que me echen, o porque nos da vergüenza que la gente nos señale como cristianos. Mire qué tremendo, mire qué tremendo. Vamos a encontrar más. Otro punto bien fuerte, Lucas 22, 63 al 65. Lucas 22, Lucas 22, 63 al 65. Vamos a leerlo. Dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Sigamos. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Mire, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que vino a morir por nosotros, que cambió la historia de la humanidad, la partió en 2, y la historia de tu vida y de mi vida la parte en 2, antes de Cristo y después de Cristo. La vida mundana, sucia y pestilente que vivimos antes de Él, y la gloria de Él en la vida de nosotros, transformándonos y llevándonos por los estados que nos lleva y nos tiene, si tú te dispones y si yo me dispongo. Y mira, humillado, pegándole, injuriándolo, tratándole mal, lo desnudaron. ¿Cuánto no le hicieron? ¿Hay humillación o no hay humillación? ¿Estamos en deuda con Él y endeudados grandemente o no tenemos deudas grandes con Jesús? Mira qué tremendo. Por eso esta palabra, por eso la veracidad de Él, por eso esta palabra, por eso Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí, porque es el único que te perdona los pecados y me los perdona a mí. Es el único ante el cual nos humillamos y Dios nos escucha. Mira qué tremendo es. ¿No crees que hay una humillación muy grande pasada por Jesús para que tú y yo estemos como estemos y no lo hagamos? ¿No crees que necesitamos humillarnos ante Jesús después de todas las maravillas y todo lo que hemos vivido, estamos viviendo por Él? Y eso no es nada de lo que va a hacer por nosotros. Mira qué tremendo. Mira a qué es que nos está invitando Él hoy. A que estudiemos todo esto, lo vivamos y lo valoremos en nuestras vidas. Porque se dice que Él es el modelo a seguir. Nosotros debemos de seguir la vida de Cristo. Ahí era cuando Él era escarnecido y azotado. Mira otra humillación bien grande cuando lo llevan ante Herodes, ante Anás, ante Caifás, los sacerdotes, ante Herodes, que Herodes se atreve a que le hiciera un milagro, que le hiciera señales. Y eso era lo que quería Herodes. Y Herodes no veía la hora de verlo y que se lo llevaran, que porque él quería que le hiciera un milagro. Pero no le hizo el milagro.
Entonces, como no le hizo el milagro, se burló de él y le puso vestiduras de rey. Y lo menospreció y se burló de él como quiso. Lo llaman de Pilatos. Mira otra humillación. Y Pilatos se cree en ese momento, a pesar de que no veía en él pecado, no veía por qué juzgarlo para que muriera, pero se burla de él porque se cree más que él y le dice: no me contestas, no me respondes. ¿No sabes que yo tengo la autoridad para dejarte libre y salvarte la vida? Imagínese Pilatos qué engañado estaba. Mire a quién le estaba diciendo lo que le estaba diciendo. Y mire la humildad tan linda de Jesús después de esa humillación, que podía haberle dicho: ¿qué? Si yo soy el Hijo de Dios. Puede haberle dicho muchas cosas con que sacudirlo, pero no. Si no tuviera, si la autoridad no te viniera de arriba, no tendrías poder sobre mí. Mira lo que le responde. Mira qué humildad tan grande. Mira por qué Él hoy nos quiere enseñar todo esto que Él vivió, para que tú y yo seamos más humildes, para que aprendamos verdaderamente a luchar por agradarlo a Él y a verdaderamente aprender a ser como Él, a ser como Jesús, que es nuestro modelo a seguir. Y fuera de eso, vamos a terminar. Lo crucifican en medio de dos ladrones. Mire, en la cruz, todavía en la cruz empiezan a burlarse de él. Si eres en verdad el Hijo de Dios, sálvate, salvó a muchos y a él no es capaz de salvarse. Y eso que nos recordamos cuando lo tildaron de que estaba ayudado por el diablo, que los milagros que hacía eran del diablo. Mira, lo crucifican en medio de dos ladrones. Y dice la palabra, tengo entendido que la palabra dice que al que crucificaban era maldito. Era un asesino, era de lo peor y era declarado maldito. Mira otra humillación bien grande. Se hizo maldito por ti y por mí. Se hizo pecador sin serlo por ti y por mí. Murió en una cruz por ti y por mí. En medio de ladrones por ti y por mí. Mira qué tremendo. Mira qué tremendo. Y uno de los ladrones empezó a atacarlo y a atropellarlo. Que es lo más todavía más horrible. Empezó a atropellarlo, a atacarlo, y el otro antes de pedirle que lo ayudara. Mira qué tremendo. En este momento, si nosotros nos humillamos y empezamos a humillarnos ante Él, vamos a ser como el buen ladrón. Porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconocer la gloria de Él y vamos a aclamarle a Él. Y Él va a hacer lo que hizo con el buen ladrón con nosotros. Porque nos estamos humillando a Él. Ahora, hay un último testimonio muy lindo, y es que vale la pena tanto humillarse ante Cristo como pasó en la palabra antigua. Vamos a la palabra. En Marcos 5. Marcos 7, perdón. Marcos 7 del 27 al 30. Mire qué tremendo es humillarse ante Jesús. Mire que vale la pena humillarnos ante Jesús. Marcos 7 dice: pero Jesús dijo, esta palabra es de una mujer que clamaba a Jesús por un hijo o una hija que tenía endemoniado. Y ella era griega. Y mire lo que le responde Jesús. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, porque ella no era judía. Mire, usted lee esa palabra y se va a dar cuenta que ahí la humilló, prácticamente fue como una humillación que recibió la mujer. Y vea lo que le responde ella en medio de su humillación. Donde hubiera sido uno de nosotros, ahí mismo sale y se va. No, oigan a este. ¿Por qué? Porque se siente humillado. Si con que nos llamen la atención nos enojamos y armamos qué pataletas y qué berrinches. Y mire lo que responde ella. Y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Sigamos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Sigamos. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Mire, se humilló ante Jesús y ¿qué logró? Su milagro. Mira, humíllate ante Jesús, ante el único que te puede hacer el milagro que necesites, y vas a obtener tu milagro, porque vas a hallar la gloria de Dios.
Ya no sigamos creyendo en nuestras fuerzas, ya no creamos en nosotros, descarguemos todo en Él, porque es la única oportunidad que tenemos para que verdaderamente nuestros sueños se hagan realidad y para que verdaderamente veamos y podamos ver la gloria de Dios y podamos contarle al mundo que Él hizo la obra en ti y que no solamente hizo la obra en ti, sino que la va a hacer en todo el mundo y Él glorificarse en tu vida y en la vida de cada aquellas personas donde tú vas, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere hombres y mujeres capaces de sorprender al mundo, no de que hacen ahí sentados, ni de sorprender aquí en la iglesia, no, sorprender al mundo, porque si tú tienes la idea de un Dios grande, así de grande va a ser Dios contigo y por ti. Y si tienes la idea de un Dios pequeño, tú tienes la culpa de que no recibas sino migajas y vivas migajas. Entonces mira qué importante es que nosotros nos humillemos ante Él. Y yo les dejo una inquietud en Hebreos 5 del 7 al 10. Mira qué tremendo, esta palabra es muy fuerte, un día me la dio ahí en esas escalas. Y dice, y Cristo en los días de su carne, oiga pues, cuando fue humano, ofreciendo ruegos y súplicas, oiga, rogaba y suplicaba a Jesús, se humillaba, dice, con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, le suplicaba, le humillaba y le rogaba al Padre, dice, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era el Hijo, oiga, aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia, por lo que Cristo padeció aprendió a ser obediente. Sigamos la palabra. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Hermano, no hay otra razón, no hay otro camino. Humillémonos ante Él, busquemos su presencia y vas a lograr que no solamente que mejore tu vida, sino que vas a lograr todo lo que tú necesitas, todos los favores de Él los vas a lograr en el nombre de Jesús. Es la única oportunidad que tenemos. No nos queda más oportunidades, hermanos. No crea más en sus fuerzas, no crea más en el amigo, en el vecino, en mi mamá, no. Cristo. Entrégate a Él, declárale todo a Él. Todo, consúltaselo a Él. Consúltale todo lo que vaya, que Él sea el centro de tu vida. Que tu vida gire en torno a Él. Porque cuando tú lo haces y te humillas ante Él, Él se glorifica. Y termino diciendo que Él dice en la palabra que el que lo declara ante los hombres, Él lo declara ante el Padre. Hermanos, ahí está la palabra dada, hermanos, para que nosotros verdaderamente cumplamos con nuestro gran Señor. Porque mira, vuelvo y te digo, si Él lo hizo todo, si Él se humilló, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros no le cumplimos? Dios los bendiga, hermanos, vamos a orar, pongámonos de pie.